Voy a leer, ustedes tienen ahí sus notas, vamos a empezar. Dice, trabajaré en armonía con mis hermanos en la continuación de un ministerio evangélico fiel en esta iglesia, manteniendo su culto, ordenanzas, disciplina, doctrinas y propagación del evangelio. A la vez contribuiré regularmente con alegría para el sostenimiento del ministerio, los gastos de la iglesia, la propagación del evangelio en todas las naciones y la ayuda a los pobres. Yo quiero primero pensar en una palabra que al menos el pastor Eduardo en las notas que nos mandó hizo énfasis, que aquí no se menciona en esta verdad, pero tiene que ver exactamente con esta parte que dice continuación del ministerio, y en otras palabras es con el mantenimiento de este ministerio. Quiero empezar diciendo esto. Los que tienen un vehículo, bueno, no necesitas tener un vehículo para saber esto. Para que un auto ande en buenas condiciones, hay que realizarle a menudo o periódicamente ciertos mantenimientos, ¿sí? Como cambios de aceite, revisión de frenos, etc. Y si uno no realiza este tipo de mantenimientos, el deterioro del carro se irá notando cada vez de manera más acelerada. Eso lo sabemos. De la misma manera, lo que nosotros queremos tener en esta confesión es, estamos buscando una iglesia saludable, una iglesia saludable. Y para nosotros tener una iglesia saludable, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, ciertos mantenimientos para que podamos llegar a tener una iglesia saludable. Y eso tiene que ver con el compromiso que acabo de leer, que nosotros acabamos de firmar. Cuando nosotros hemos firmado ese compromiso y los que también recién van a firmar, nos estamos comprometiendo en esta área de mantenimiento y que si no lo hacemos, lo que va a pasar es que vamos a ir notando el deterioro de la iglesia cada vez más. Y de hecho, si muchos de nosotros ya podemos ver algunas áreas que están débiles en esta iglesia, es porque estamos dejando de hacer estas cosas que en este último punto está diciendo. Al no haber un mantenimiento, el deterioro se va a ir notando. Y si eso no pasa, entonces recuerdan lo que hemos hablado en Apocalipsis, llega al punto donde la iglesia casi está muerta, ¿no? Casi está muerta. Entonces, ahora para el mantenimiento de un auto, por la comparación que hago, hay ciertas habilidades que uno debe tener para realizar un mantenimiento de un auto. Pero en cuanto a la iglesia, ¿qué tipo de habilidad tiene que tener una persona para realizar su mantenimiento? En otras palabras, lo que decía Sergio hace rato es, ¿qué puedo yo hacer para ayudar en ese mantenimiento? Ahora, hemos estado hablando, y lo voy a mostrar, hemos estado hablando acerca de este pacto de membresía, y yo he tenido un versículo esta semana que hasta a veces, no necesariamente con el pacto, pero quiero que puedan ir a Salmo capítulo 50, versículo 14. Salmo 50, versículo 14. No es el único, hay varios de estos, pero hay uno ahí que me hizo pensar en algo. Salmo 50, 14 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Cumple tus compromisos. No sé ustedes, pero dejando a un lado, por así decir, el pacto, primero pensar el pacto de membresía, cuando tú has hecho algún compromiso o alguna promesa, y vez tras vez te vienen versos como estos, cumple. Estoy esperando que cumplas. Cumple tu promesa, cumple tus votos. Y estas semanas me vino varias veces textos como este. Cumple tus compromisos, dice, cumple tus votos al Altísimo. Y a veces hasta el hecho de que Dios te recuerde esto, decir, cumple tus compromisos, nos da la idea a nosotros de que es algo muy pesado, o es algo que tal vez debí pensar antes de hacerlo. Sin embargo, algo que me gustaría resaltar acerca de esto, porque nosotros no queremos hacer lo que decir, les queremos recordar para decirles a ustedes que deben cumplir, y ciertamente deben cumplir, porque es un compromiso, como decía Sergio hace rato, que han hecho primero con Dios y después con su iglesia. Pero qué frío suena, tengo que hacerlo porque ni modo, pues me he comprometido y lo tengo que hacer, tengo que cumplir mi promesa. No queremos llegar a ese punto de tener ese tipo de frialdad. Pero cuando Dios está diciendo acá, cumple tus promesas,
Hay algo que debemos recordar, y por el tiempo solo voy a mencionar la cita. Si ustedes leen Éxodo capítulo 5 y el 6 en adelante, no pasen ahí, se los voy a decir. En Éxodo capítulo 5, versículo 6, es cuando Dios le está mandando a Moisés para que libere al pueblo, ¿sí? Y para que deje salir al pueblo de la esclavitud que tenía en Egipto. Y entonces Faraón, cuando se enteró y cuando escuchó que ellos estaban saliendo para Egipto o estaban pidiendo salir para Egipto, ellos eran esclavos y hacían ladrillos. En ese tiempo, ¿qué hizo Faraón? Les dijo, no les voy a dejar ir. Y entonces, ¿qué hizo? Les dijo, ¿qué les das para el ladrillo? Paja. Entonces les dijo Faraón, quítenles la paja, pero sigan pidiendo la misma cantidad de ladrillos que estaban haciendo. Entonces el pueblo ya no se le provee la herramienta, la materia prima para hacer ladrillo, pero sigue pidiendo Faraón la misma cantidad. Y el pueblo va y se queja a Moisés, es decir, desde que has empezado a pedir, nos está yendo peor a nosotros. Ahora tenemos que producir la misma cantidad, pero ya no nos dan paja como antes. Ellos tenían que salir y buscarla. Y recordé esto, ¿por qué? Porque cuando Dios nos está pidiendo que cumplamos nuestros compromisos, no es como Faraón, que pide más y da menos, ¿no? O que pide lo mismo y ya no da lo que está haciendo, ¿no? Pido lo mismo, pero ya no les doy paja. Es decir, Dios no es así, no es como Faraón. ¿Por qué digo esto? Quiero animarles, y Dios me animó eso porque hay algo pendiente que vez tras vez yo postergo, y Dios viene y dice, cumple tus votos, cumple tu compromiso. Y entonces empecé a sentir a Dios como algo como pesado, siempre el mismo texto, no puedo evadirlo. Y algo vino en ese ejemplo que di. Dios no es como Faraón. Si Dios te está pidiendo que cumplas tus compromisos, es porque Él te quiere ayudar a cumplirlos. Eso es importante entender. Cuando Dios nos está diciendo algo, no solo en esta confesión importante o en este pacto, sino en nuestra propia vida, de cosas que hemos prometido hacer, y Dios que no olvida, viene y te recuerda, no es porque solo quiere ser incesante en eso, es decir, tienes que cumplir, sino es porque Él también quiere ayudarte a que lo hagas. Quiere que pongas el pie en el agua y entonces el agua se va a abrir después. Entonces eso puso Dios en mi corazón esto. En cuanto a esto también de los compromisos, hablábamos en el liderazgo y decíamos, primero hablemos de ejemplos de nosotros antes de hablar de la iglesia, porque creo que cuando ahí leemos este pacto, como decía Sergio otra vez, hay varias cosas que ni nosotros estamos cumpliendo. Pero Dios está diciendo, cumplan, yo les ayudo. Cumplan, yo les ayudo. Entonces, vamos a estar hablando acerca de cuando firmamos ese compromiso, nosotros nos hemos enlistado a ese equipo de mantenimiento para esta iglesia. Y empieza diciendo, vamos a trabajar en armonía con mis hermanos. Trabajaré en armonía con mis hermanos. Y lo primero que quiero ver ahí, pensando como esa idea principal dentro de ese equipo de mantenimiento que estamos, es la palabra trabajar. Trabajar. Aunque todos entendemos qué significa trabajar, me gustaría leérselo dos definiciones de trabajar. Trabajar, ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. Otra definición dice, trabajar es tener una ocupación remunerada en una empresa. ¿Sí? Ahora, ¿qué se requiere para trabajar? Se requieren al menos, varias cosas, pero al menos dos cosas importantes se requieren para un trabajo. Se requiere tiempo y se requiere esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Y hace rato se preguntó, y quiero enfatizar en eso porque yo no lo estaba haciendo así, es cuando nosotros hacemos, nosotros algunos no somos de planificar algunos, pero algunos de nosotros, aunque mentalmente planificamos, decir, ok, a este trabajo que voy a agarrar le voy a dar tal tiempo, después a mi familia este tiempo y después con mis hijos este tiempo o algo así. Hacemos alguna planificación, aunque mental, pero algunos sí lo hacen una planificación aún escrita. Cuando tú, siendo casado o siendo soltero, una pregunta que me hacía era, ¿qué lugar ocupa la iglesia dentro de tu planificación, sinceramente? Ahora, yo decía, hay dos requisitos que se necesitan para trabajar en la iglesia, tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, alguien una vez me dijo algo que yo no me había puesto a pensar, es que decía, el trabajo que ahora tengo se está robando todas mis energías y cuando llego a mi casa, ya no tengo energías para mi esposa ni para mis hijos.
Yo nunca había pensado en eso porque yo parecía que de aquí para allá, de allá, o sea, nunca había pensado, pero lo cierto es que eso es real. Hay trabajos, cuando uno tiene, que llega a la casa y estás muerto. Ya no hay tiempo. Aunque quisieras jugar con tus hijos, estás cansado, ¿no? No tienes tiempo ni siquiera de poder escuchar una conversación con tu esposa porque realmente lo único que quieres es descansar. Entonces, cuando nosotros pensamos en trabajar, como dice acá, trabajaré en armonía con mis hermanos, yo requiero, primera cosa, tiempo. Tiempo y después necesito energía, necesito esfuerzo. Y como he dicho, a veces la iglesia cuando hacemos esa planificación no ocupa un lugar de prioridad en nuestros pensamientos, en nuestra planificación. Pero ahí decía una definición de trabajar, decía, es ocuparse de manera física o de manera intelectual. Otra cosa que es importante tener en cuenta en este trabajo, como digo, es que te va a costar. Requiere esfuerzo, voluntad, disposición a hacer las cosas. Así como tenemos energía para nuestra familia, para nuestro trabajo secular, la iglesia requiere tiempo y requiere energía. Una de las cosas que yo siempre he observado es algo que ahora a mí me está pasando. Yo decía, ¿por qué en la iglesia, por qué en Cochabamba no tenemos iglesias como por así decir en República Dominicana, la del pastor Sugel o la de Miguel Núñez o otros pastores? ¿Por qué no tenemos? Y yo creo que podemos dar varias razones. Pero estando ahí en la UCE cuando yo estaba allá y estando dentro de las directivas, en las reuniones, yo me di cuenta de algo. La mayoría de los pastores acá, al menos de esa denominación a la cual yo pertenecía, eran pastores y tenían 2 o 3 trabajos más aparte de ser pastores de la iglesia. Y yo siempre les preguntaba, ¿y por qué tienes este otro trabajo o este otro negocio? Y la razón era porque lo que la iglesia me da no me alcanza. Entonces yo tengo que buscar otros fondos para hacer. Y claro, esa persona, en pocas palabras, a la iglesia no le daba su tiempo, sino le daba lo que le quedaba de su tiempo. Y entonces venía a predicar, no un sermón preparado de semanas ni de horas, sino tal vez del día o lo que le ha quedado. Y entonces cuando uno piensa de esa manera, y la mayoría de los pastores viviendo de esa manera, no vas a poder tener una iglesia como este tipo de iglesias a las que yo estaba comparando, porque esos pastores son pastores a tiempo completo, se dedican completamente a la obra, ¿no? Entonces, acá dice que nosotros tenemos, es algo que nos va a costar, es algo que demanda energía. Y eso obviamente hablaba en el tema de pastores, pero para nosotros también esto es importante. Esto es importante cuando hablamos de voy a trabajar en la iglesia, necesito separar tiempo y necesito separar energía. A menudo venimos a la iglesia de la misma manera como expliqué hace rato, como a veces vamos a nuestras casas, estoy cansado. A veces hasta el hecho mismo de limpiar la iglesia para nosotros es pesado. De hecho, estoy hablando no de ustedes, sino de nosotros, porque también estoy en el rol de limpieza de esta iglesia. Pero muchas veces, y creo que le he manifestado una vez a algún hermano, he sido muy animado al ver cómo ha limpiado la iglesia. Porque me daba cuenta que yo no lo hago de esa manera. Y lo hago como que más bien lo estoy haciendo, ¿no? Pero Rosner venía acá ayer y me decía, ¿quién ha hecho todo eso? ¿Tú, Jaime? ¿En tu imprenta lo han hecho todo? Y le dije, no. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha pagado todo eso? Y yo le dije, no sé. ¿Tú sabes, hermano? Te aseguro que tú tampoco sabes. Alguien lo ha hecho. La iglesia no está pagando. Alguien lo ha hecho. Y esas cosas, yo le estaba diciendo a mi esposa, nos animan. Nos animan, no solo que te están diciendo, mira, tienes que limpiar así, sino te están mostrando cómo debes limpiar. Requiere esfuerzo, requiere energía. Muchas veces, ¿cuándo fue la última vez que yo me hice esta pregunta, que te fuiste cansado de la iglesia? No hoy día, porque hoy día estamos cansados todos, pero te fuiste cansado porque hemos predicado hoy día, hemos caminado mucho. Hoy hemos limpiado hasta no poder, estamos cansados. No muchos días es así. Y aquí está diciendo, para trabajar necesitas tiempo y necesitas esfuerzo. Solo quiero leer algo, y no para poner más culpa en ustedes o en nosotros, pero sino otra vez con esa mentalidad de animarnos, era ver cómo trabajaba el apóstol Pablo en las iglesias donde él trabajaba, o a las iglesias que él servía. Voy a leer estos textos
en 2 Corintios capítulo 11 del 23, lo menciona en varios lugares, pero aquí lo encontré como más consistente, más claro, mejor dicho, ¿no? 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y como algún pastor decía acá, si hay algo que se puede ver de estos versículos es que la vida cristiana es peligrosa. Pero aquí también resalta hasta qué punto llegaba Pablo a servir. Hasta qué punto, dice, muchos días sin comer, muchos días sin dormir, con muchas fatigas, con frío, con desnudez. Y como he dicho, eso es no para poner más peso en nosotros, pero cuando podemos preguntar en cada una de estas partes, decir, ¿cuándo fue la última vez que yo he estado en esa situación por la causa de la iglesia, por mi trabajo en la iglesia? Pero esto es el ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia. Pero también dice nuestro pacto, trabajaré en armonía con mis hermanos. Esto no es un trabajo individual, es un trabajo con mis hermanos. Me ayudó mucho, hermanos, y espero que ustedes también, cuando en la primera sesión yo estaba escuchando a Edward y él dijo una parte como que hay personas que hay problemas en la iglesia y simplemente no quieren tratar los problemas para mantenerlos así, para mantenerse así entre hermanos. Y eso a veces hasta se ve en las familias, ¿no? Pero estamos tratando a veces a la iglesia como lo hacemos en nuestras casas. Y me animó mucho porque cuando volví a leer otra vez esto, dice, voy a trabajar en armonía con mi hermano. Esta iglesia tiene 5 años. No hemos vivido demasiado todavía nosotros como para ya tener problemas unos con otros, pero ciertamente ya hemos tenido algunas cositas. Pero una iglesia, mientras más años tenga, más oportunidades de problemas entre nosotros va a haber. Pero nunca tenemos que olvidar que con el que estoy trabajando es mi hermano. Me ayudó. Esta semana estaba pensando en una persona y esta frase dijo, es tu hermano, es tu hermano. El problema se va a arreglar, pero pon la base, es tu hermano. Y el resto, con esa visión de tu hermano, entonces se arregla de una manera correcta, no de una manera contenciosa. No estás compitiendo con él. Y ahora mucho más porque tú eres el pastor y él es tu hermano. Y dice, voy a trabajar en armonía con mis hermanos. Es un trabajo que vamos a hacer en equipo. Y ciertamente a algunos de nosotros nos cuesta trabajar en equipo. Edward siempre me dice a mí que yo soy más persuasivo de todos en el liderazgo. Yo ya no estoy creyendo tanto eso y le he dicho, ¿verdad? Pero ciertamente no me he dado cuenta, a veces lo soy. Es decir, yo quiero que mis ideas prevalezcan. Pero ya estoy aprendiendo, porque tal vez me he equivocado ya muchas veces, es que he aprendido que mejor haremos caso a lo que ellos están diciendo. Y me he dado cuenta que trabajar en equipo es algo que se tiene que ir aprendiendo. Y a veces... Él lo dijo desde el púlpito, ahora yo lo voy a responder. Dijo, Jaime no hace las cosas como yo quisiera que haga y tal vez para él yo no hago las cosas como él quisiera que haga y somos diferentes. Somos muy diferentes en esas cosas, pero ya cada vez más yo escucho de él decir, ¿así piensas, Jaime? Ok, así lo haremos. Edward, ¿estás de acuerdo? Sí, así lo haremos. Y eso es difícil, porque quisiéramos que todos lo hagan a nuestra manera. Y algunos somos tan egoístas que a veces hasta cuando se hace una convocatoria para colaborar, prefiere hacerlo solo antes que trabajar entre todos. Y eso se ha ido demostrando también en nuestra iglesia mucho. Y no lo digo otra vez, lo digo por nosotros. En el liderazgo, como decía Sergio, no estamos ahí. Y nos daba pena compartir esta confesión porque le decíamos en una reunión que hemos tenido, sería lindo que hubiéramos tenido unos 3 años como pastores para decir, hemos dado ejemplo de eso como el pastor Eduardo y ahora
les estamos también diciendo a ustedes que nos imiten, pero estamos o igual o a veces un poco peor a veces que ustedes en estas áreas. Pero lo que nosotros queremos es animarnos en esto y decir, tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque trabajar con mis hermanos. Y para eso, por eso decía otra vez Sergio, sí, el pastor Eduardo casi pensó en toda esta relación. Creo que algunas cositas hemos hecho sugerencias nosotros, pero más que todo lo hizo él. Y como él dijo, casi está llegando a un nivel de una confesión de fe porque lo ha pensado. Tienes que trabajar con tus hermanos, pero para trabajar con tus hermanos vas a necesitar ¿qué? Armonía. Tienes que aprender a hacerlo en armonía. ¿Y qué significa la palabra armonía que nosotros tenemos ahí en nuestra confesión? Acuerdo, concordancia. Aquí hay una definición, decía, el término puede utilizarse para nombrar la combinación de sonidos simultáneos que aunque diferentes, resultan acordes. Trabajar en armonía, no como esa expresión que aparece en Jueces capítulo 21 y se repite varias veces en el 25 y en otros donde dice, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. No, trabajo en armonía es tomar en cuenta la opinión del otro, respetar sus decisiones, tomarle en cuenta, como dice obviamente en Filipenses, estimarle a cada uno como superior. Y una pregunta que yo me hacía, ¿y qué necesitas para trabajar en armonía? 3 cosas. Hoy día en la comida, la segunda perdimos algunos, ¿no? Y perdón hermanos, hemos esperado harto, ¿sí? Pero yo les trataba de animar y decíamos, no se olviden que les he dicho que es una iglesia evangélica que viene a comer. Y podíamos perder el control ahí, ¿no? Podíamos perder el control y decir, es que ya es mucho. No se olviden. Y para trabajar en armonía se necesitan 3 cosas. Humildad, paciencia y gracia. Humildad para reconocer que no siempre nosotros tenemos la razón. Paciencia, porque no lo va a hacer tal vez a nuestra manera. Pero yo creo que sobre todo lo que se necesita es gracia. Gracia para entender cuánta paciencia ha tenido, cuánta gracia Dios tiene con nosotros para extender la misma gracia hacia otros. Una persona que vive amargada, que esté enojado todo el tiempo con un hermano o algo así, es una persona que no entiende eso todavía. Obviamente, como decía Sergio, la idea no es apuntarle tampoco a él, porque ahí nosotros tampoco estaríamos teniendo gracia, pero sí podemos decirlo, no está entendiendo la gracia y hay que tener la paciencia hasta que la persona empiece a entender cuánto Dios tiene paciencia con nosotros. Igual tenemos que sobrellevar a este hermano. Entender que soy parte del equipo, no todo debe girar alrededor de mis ideas. Trabajar con mis hermanos en armonía. Y después de eso dice en las áreas en las que hay que trabajar. En el culto, cómo podemos ayudar. En las ordenanzas, es decir, la Santa Cena. Algunos hermanos ya han notado que ya hay otros hermanos que están repartiendo. Hay algunos hermanos que ya se brindan para lavar las tacitas. En disciplina en la iglesia, cómo podemos cuidar eso. En las doctrinas, cómo podemos, esto de una manera informal, viendo que un hermano, por ejemplo, yo le contaba ayer a un hermano, le decía, yo la iglesia que yo venía allá, de la iglesia, la primera iglesia en la zona sur donde yo estaba, una vez había un hermano que empezaba el culto y dejó su trufi con las ventanas abiertas. Entonces yo salí y le dije, hermano, tus ventanas, era una iglesia reformada, y le dije, hermano, tus ventanas están abiertas, es peligroso. Y él decía, Dios es soberano. Dios es soberano. Hermano, pero también tú eres responsable. No, pero ¿acaso? Y él me decía, ¿no? ¿Y acaso si me van a robar, me vas a decir que eso no estaba preordenado, predestinado ya por Dios? ¿Qué notas ahí? Hay un problema de doctrina. Entonces, hay un hermano no está entendiendo algo. Entonces, yo voy a ayudarle al hermano a comprender este tema de la soberanía de Dios de mejor manera, porque no lo está entendiendo. Y le compartí otro ejemplo también cuando fui a Oruro una vez a una campaña evangelística, nos invitaron, y ellos también una iglesia reformada en Oruro, y fuimos a predicar por distintas calles en Oruro, y un día estábamos predicando, y yo le empiezo a predicar, y terminando el llamado de predicar el evangelio, le digo a una persona, debes creer y debes arrepentirte. Y si crees y te arrepientes, entonces Dios te promete perdón de pecados y vida eterna. Y acabó ese día y nos fuimos a su iglesia y dos hermanos se me acercaron, líderes de la iglesia, y me dijo, ¿por qué le has dicho que debe arrepentirse y debe creer? Porque la Biblia dice que la obra la hace totalmente el Señor, el hombre no hace nada.
¿Y por qué tú le estás diciendo que tiene que creer? Si cree y se arrepiente, entonces ya está haciendo algo. Entonces, ¿cómo es esto? Me decía, entonces, estás mal, hermano, no le tienes que decir eso. Dios hace toda la obra, no le tienes que decir arrepentirte y creer. Ahí hay otro ejemplo de un problema de entendimiento de doctrina. ¿Sí? Son ejemplos. Y después dice la propagación del evangelio. Me voy a comprometer, voy a estar en eso periódicamente. Todavía como iglesia, todavía no hemos hecho algo así. Pero la idea es esta, ¿no? Es hacer estos mantenimientos en estas áreas para que la iglesia llegue a ser una iglesia saludable. Entonces, cuando nosotros hemos firmado eso, nosotros nos estamos comprometiendo a trabajar juntos, ¿no? Trabajar con nuestros hermanos, a hacer que esto funcione. Y obviamente la base de todo esto es el Señor, ¿no? Que Él es el que sabe lo que su iglesia necesita. Ahora, hace rato yo decía, cuando uno hace un mantenimiento de un auto, uno tiene ciertas habilidades para hacerlos, pero en la iglesia a veces muchos de nosotros no hemos ido a un seminario o no tenemos muchos conocimientos, no mucha madurez, pero algo que me llamó la atención cuando estaba pensando eso es que en realidad lo que Dios quiere es que demos un paso al frente, porque Dios quiere, como ese título de ese libro, que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Dios quiere usarnos y en realidad no importa si nosotros, bueno, sí importa, pero Dios nos quiere usar y lo que importa es que Él sabe lo que necesita su iglesia y en qué áreas nos puede usar. Lo que Dios quiere con esto que estamos hablando es que nosotros demos una disposición a querer trabajar por su iglesia. Y otra vez, no es una queja o algo así, pero queremos ser realistas en lo que estamos pasando. Yo estaba pensando en este compromiso donde dice, trabajaré en la iglesia. Y pensaba, trabajar en la iglesia, eso presupone que la iglesia ya se congrega, ya viene, ya es fiel y ahora tiene que trabajar. Pero a veces nosotros todavía estamos luchando con estar aquí en ciertas reuniones, no estar. Yo me ponía a pensar, y yo no quiero ser malo con ninguno de ustedes si le ha pasado o como alguien ha dicho, al que le quede el saco que se lo ponga, no quiero hacer eso. Pero yo me he puesto a pensar en algo que a lo largo, y esto es experiencia y creo que estoy en lo correcto, a lo largo de todos estos años que yo estoy en la iglesia evangélica, ya son muchos, he visto algo que también a veces lo veo en esta iglesia o lo he visto en otras iglesias. Era que, por ejemplo, si era un grupo de jóvenes, los jóvenes venían por un tiempo, pero después tenía la universidad, que la tesis, que el otro, y se perdían y no aparecían. Y siempre estuvimos los mismos. Y no era que no estudiaban, bueno, algunos sí estudiaban, pero trataban del esfuerzo de estar acá. Algunos decían mi trabajo, que ha llegado un pariente, que ha hecho esto, y algunos llegaban al punto de decir, se convertían, pero decían, no, es que todavía mis familiares no son creyentes y de a poquito los tengo que ir dejando, no tiene que ser de golpe. Un día un hermano compartió algo que en el seminario, que creo que lo he compartido acá, lo vuelvo a repetir. Él dijo, un día yo fui a predicar a una iglesia y cuando prediqué en esa iglesia, había un joven que entendió el evangelio y se convirtió a Cristo. Pero el joven se acercó y me dijo, pastor, desde el domingo que viene, porque era sábado eso, al día siguiente había culto, le digo, desde el domingo que viene voy a empezar a asistir a la iglesia fielmente. Creo que Madaí o Cristian recordará, porque un viejito era Getulio Paca, ya no debe estar vivo, él nos compartió esto, y él dijo, me dijo ese sábado, desde el domingo que viene, porque hoy día he aceptado a Jesús y esto que lo otro, desde el domingo que viene voy a ser fiel miembro en esta iglesia, pero hoy día más me quiero ir a despedir de mis amigos. Y ese pastor, habían pasado 15 años y él nos decía, todavía se sigue despidiendo ese joven de sus amigos. Y lo que yo digo con esto es que hay muchas cosas como estas, como familia, trabajo, estudio, y hemos ido pasando y hemos visto que todos siempre ponen, y no estoy diciendo que alguna vez no puede pasar, pero casi se puede notar, hermanos, en algunas personas que mi familia, que justo mi familia me ha dicho, este domingo, siempre vas los domingos a la iglesia, este domingo quédate con nosotros, no he podido decirles que no. Eso puede ser una excepción, pero algunos de ahí empieza esto, lo otro, y al último se vuelve su nuevo estilo de vida para con la iglesia. Entonces, cuando pensamos en trabajaré en la iglesia, apenas estamos asistiendo. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero vamos por lo primero, empecemos teniendo fidelidad en la iglesia y después trabajar. Y esto lo digo con un ánimo otra vez a que nosotros podamos
comprometernos con esta iglesia y hacer ese esfuerzo. Algunos de nosotros hemos puesto muchas cosas antes que la iglesia, muchas cosas. Y un día, ayer mi esposa nos dijo que un joven que nos venía a comprar a la librería, tal vez alguno de ustedes lo conocía también, reformado, murió, joven, mucho más joven que nosotros, 36 años tal vez tenía. Su esposa recién creo que se casó, un chiquitito, murió. Y esa noticia me hizo pensar en varias cosas. Y las fotos y todo lo que él dejó y todo eso. Y pensamos en que realmente una de las cosas en el cielo de las que nos vamos a arrepentir no es de haber ido tanto tiempo a la iglesia o de haber dado tanto, sino más bien al contrario, de tantas veces que no hemos estado aquí para servir, para comprometernos. Si algo podemos, algunos queremos decir al menos al final, si es que nos llega pronto la muerte, decir hemos estado ahí, hemos usado lo que nos has dado, hemos servido. Y así creo que es una manera bonita de morir. Hemos dado nuestro tiempo y nuestra energía para el Señor. Entonces, el trabajar a veces parece como que muy lejos cuando estamos, como he dicho recién, algunos comprometiéndonos a asistir, a esforzarnos, a estar, ¿no? Y lo otro que dice en esta confesión es la otra parte, es donde dice que voy a contribuir regularmente con alegría al sostenimiento del ministerio en los gastos de la iglesia, a la propagación del evangelio en todas las naciones y la ayuda a los pobres. Y ya con esto, este es un punto para terminar, este es un tema, lo hablábamos los que estábamos el jueves y los que han podido escuchar el jueves. Cada vez, al menos que en Filipenses veíamos que Pablo hablaba de dinero, ¿qué tenía que hacer? Tenía que aclarar, ¿no? Hablo de dinero y tengo que aclarar porque van a decir, está pidiendo dinero, por eso está hablando de dinero. Tristemente, hasta el apóstol Pablo tenía que hacer eso. Pero acá nosotros nos hemos comprometido en la parte económica. Y yo no sé, pero yo les decía, en la iglesia no tenemos diezmos, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado, hemos estudiado sobre este tema, pero sí tenemos ofrendas. Pero me he dado cuenta que las iglesias que tienen ese tipo como nosotros, bíblico, yo creo que es bíblico la ofrenda, no el diezmo, hemos estudiado sobre eso. La economía de las iglesias que están así es muy baja. Porque como ya no hay diezmos y solo es ofrenda, doy lo que, o doy cuando quiero, o si tengo trabajo, si no tengo, ¿cómo voy a dar? No hay diezmo. Obviamente han llegado a un extremo en el otro lado en los diezmos hasta el punto de averiguar cuánto gana el hermano y decir públicamente, ganas tantos, debería estar dando tantos, estamos viendo, sabemos de eso. Pero lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros podemos pensar acerca de cómo estamos en esta área apoyando en esta iglesia. De hecho, un consejo que antes de ver estos puntos me ha ayudado mucho a mí es cuando llega fin de un mes, cada mes que tú das, tal vez si lo haces mensualmente, es que a menudo, no sé si a ti te ha pasado, pero nos olvidamos a veces de dar. Ya han pasado 2 meses y parece que nos gusta olvidarnos de esas cosas, ¿no? Pero entonces yo he pensado, mucho me olvido. Mónica siempre me dice, ¿has dado? ¿Has dado? Y porque me olvido, como en otras cosas. Entonces he decidido hacerlo semanalmente. Yo sé que no todos tienen la oportunidad de hacerlo semanalmente, pero yo lo hago porque me olvido y me ayuda a hacerlo de esa manera en plazos más cortos. Pero el punto acá es, hemos hecho un compromiso con la iglesia para ayudar, para sostener, ¿no? Y otra vez, este compromiso no es hermanos, han dicho que van a dar y no están dando. Marcelo Salazar me ha pasado el extracto y me dice que no están dando. No, hermanos, es para decir, no olviden esa frase que yo dije, cuando Dios nos recuerda un compromiso, es porque el mismo Dios nos quiere ayudar a cumplirlo. Señor, no tengo trabajo, pero quiero dar, ya no he dado, dame algo de trabajo, necesito ayudar a la iglesia. Ahora entonces, dar. Y voy a mencionar 3 razones que suceden cuando una persona da a la iglesia. Lo primero, Dios nos ha dado el privilegio de dar para su gran obra. No sé, hay versos como este que hay en varias partes, pero lo leo uno en Salmo 50, verso 12, dice esto. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Está hablando acerca de los que estaban pensando que le estaban dando gran cosa al Señor con lo que estaban haciendo. Y el salmista dice, si yo tuviera hambre, no te lo pido a ti, todo el mundo es mío y todo lo que hay en él.
En otros versos dice, mía es la plata, mía es el oro, el Señor hablando. Es decir, el Señor no necesita de nuestro dinero. No necesita, Él podría llevar por sí mismo con sus ángeles y otro, lo hemos visto hasta con cuervos y un montón de cosas, historias en la Biblia. No nos necesita. Por eso he puesto, nosotros damos porque Él nos ha dado el privilegio de colaborar en su gran obra que Él está haciendo. Dios no necesita, pero Dios nos ha dado un privilegio. De hecho, en varios textos en la Biblia dice, lo que estamos dando, de tu mano lo hemos recibido. De tu mano lo recibimos. Otras razones por las que, ¿qué pasa cuando uno da? Y he tomado este camino para animar a dar, es que Dios nos cuida cuando nosotros estamos dando. Ustedes conocen este texto, algunos lo han escuchado muchas veces, en 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios nos bendice con dinero y no solamente nos dice en la Biblia, no lo ames, sino que nos da la manera de cómo no amarlo. En muchas partes en la Biblia nosotros sabemos que tener dinero no es malo, sino el amor al dinero. Entonces, una manera como Dios nos cuida no es solamente diciéndonos no ames el dinero, sino dándonos la solución para no amar el dinero. ¿Y cuál es la solución para no amar el dinero? Dándolo. Dándolo. Es una forma. Muchos hermanos sabemos que esto es una realidad en nuestras vidas. Lo sabemos. Muchos de nosotros hemos llegado a amar el dinero, ¿no? Y tenemos luchas con el dinero, ¿no? Es así hasta que cuando no lo tenemos, hasta algunos de nosotros no es que tenemos para el día a día, nos preocupamos cuando ya nuestras cuentas en el banco están bajando o cuando donde ponemos en nuestra casa el dinero ya no está ahí, ya nos empezamos a preocupar. Nuestra confianza muchas veces ya no está en el dinero, en Dios, sino en lo que tenemos. Entonces, una forma a mí me ayuda mucho de no amar el dinero es dar, es dar. Estoy siguiendo el punto del compromiso en la que hemos hecho en la confesión de apoyar, pero estoy mostrando que cuando damos somos privilegiados. Cuando damos, Dios nos cuida de no amar el dinero. Y por último, y aunque eso no esté en sus notas, el día jueves después de la meditación me di cuenta que hay otra bendición que sucede cuando nosotros damos. Y cuando nosotros damos, Dios nos bendice más. Yo no sé ustedes, pero estoy seguro que todos ustedes han visto en la tele o han escuchado del Evangelio de la Prosperidad y todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que a veces también esos textos están en la Biblia. A lo que ellos obviamente le sacan todo un jugo distorsionado, pero esos textos están en la Biblia. Me refiero a esos textos donde dice Dios que cuando tú das, Él te va a bendecir. Cuando uno siembra, vas a cosechar. Y claro, ellos lo hacen solamente como causa y efecto. Si quieres más dinero, entonces da más, obviamente. Pero esos textos están en la Biblia. Y uno de esos pasamos esta semana en el día jueves. En Filipenses capítulo 4, 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, le habían mandado ofrendas a Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque el dinero o las dádivas, sino que busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, todo lo que ustedes me están dando es un fruto que va a abundar a su propia cuenta. ¿Y de qué está hablando? Es las bendiciones que van a venir para ustedes. Y en el verso 19 lo dice más claro. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No siempre, pero muchos de los hermanos que muchas veces pasan necesidad es porque no dan. Yo sé que eso se ha manipulado y se ha hecho así como para decir tienes que dar para que tengas. Yo lo sé, pero la Biblia también muestra eso, que hay personas, incluso hay algunos que piensan decir, ahora no tengo mucho dinero, ¿cómo puedo dar? Tenemos el ejemplo de esta viuda que tenía lo último y lo dio. Y no lo decimos realmente, hermanos, porque estamos pidiendo el dinero, porque ustedes saben que no hacemos eso en la iglesia. De hecho, tenemos ahí la cajita que es libre, voluntario. Pero lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros tenemos que volver a pensar en esto.
no solo por la iglesia, sino también por ustedes mismos, porque al no dar, ustedes mismos se están volviendo como un pozo que retiene, pero ya tampoco no entra, es como un agua podrida que está todo el tiempo ahí, y vez tras vez tienen problemas económicos, financieros. Yo estoy diciendo que esta no es la única razón, no se me malentienda, pero creo que es una de las razones por la que la gente muchas veces no tiene dinero, porque la forma como administran es todo para sí, todo para sí, todo para sí. Nunca es para dar una necesidad para la iglesia, quisiera ayudar a la iglesia con esto o a este hermano con esto. Entonces, esa es una de las razones por las que estos hermanos, muchas veces, como digo, no tienen en su economía una economía bendecida. No es la única, puede ser otras razones, pero esa es una. Entonces, cuando damos, somos privilegiados. Cuando damos, nos cuida Dios de no amar el dinero. Y cuando damos, Dios nos bendice porque nos da más. Ahí en el principio hay un versículo, ahí en el cuadrito que hizo Sergio, ahí al fondo, y hay un versículo, el segundo versículo, el primero ya lo puso la hermana Sharon en la carta de Pedro, pero el segundo era algo que Dios puso en mi corazón esta semana, y me gustaría que cada vez que lo veas puedas recordar eso. Y ese versículo es de 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Y tiene que ver otra vez con esto del trabajo, ¿no? Ustedes saben que Pablo ha llegado a decir que en una casa, si una persona no trabaja, entonces que no coma. ¿Por qué? Porque ¿qué se vuelve una persona que no trabaja? Se vuelve una carga, una carga. Pero en 2 Corintios, capítulo 12, verso 14, miren lo que dicen. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, dice Pablo, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para los hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos, pero en todo caso, yo no les fui una carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. Y esa parte donde dice, con mucho gusto, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Un comentarista decía de este versículo, cuando Pablo dice, me gastaré por sus almas, está diciendo, voy a gastar mi salud, voy a gastar mis energías, y lo voy a hacer por ustedes. Yo no quiero ser una carga para ustedes. Y evidentemente él está hablando como un pastor le habla a una iglesia, pero cuando hablamos de nosotros, que puede ser un desafío para nosotros esto, ¿no? A veces, cuando estamos los días jueves, y no todos pueden participar los días jueves, es de mucho desánimo a veces cuando estamos 2 o 3. Y entiendo que algunas razones no se puede o algo así, pero a veces tenemos que, me gustó otra vez, cuando miramos la iglesia, lo que dijo Edward, cuando miramos la iglesia y los problemas, o cuando miras a Corintio los problemas que tenía, Pablo no se desanimaba ni estaba tan renegando y todo eso. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en el dueño de la iglesia, que era Cristo. Eso es algo que Eduardo nos enfatizó también cuando se iba, ¿no? Cuando estábamos preocupados y ahora se ve Eduardo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y él vez tras vez nos decía, no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo. Entonces, muchas veces me he dado cuenta, y en nuestra experiencia, los que estamos entrando a esta vida en la iglesia, nos vamos a dar cuenta que va a haber personas que no van a estar ahí. Estamos animándolos, estamos diciendo que venga, pero con todo, no siempre van a estar ahí. Y va a ser más o menos algo así. No quisiéramos que sea, pero eso es lo que la experiencia nos muestra. Y muchas veces vas a tener que, a pesar de eso, animar y decir, bueno, esto lo hacía este hermano. Bueno, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. A veces hemos estado nosotros a decir, no hay profesores para escuela dominical. Bueno, hay que cubrir eso. No hay esto, alguien más. Y otros tienen que hacer más cosas porque no es que no haya, sino es que, bueno, sí no hay o no hay personas dispuestas a querer colaborar en esto, ¿no? Y es porque es tiempo, porque es energía. Pero aquí este verso dice, con gusto lo voy a hacer, voy a gastar lo que es mío y aún yo mismo me voy a gastar por sus almas. Y ese es el ánimo. Hace rato yo decía que un trabajo, una de las definiciones de trabajo es un estar ocupado con una remuneración. Y la pregunta es, ¿cuánto nos paga el Señor por hacer todas estas cosas a nosotros?
¿no? Obviamente en esta iglesia es también de conocimiento público de todos los hermanos que los que estamos en el liderazgo tenemos una pequeña ofrenda, pero no tenemos un pastor a sueldo completo o un misionero o algo así, no tenemos. Eso es lo que deseamos a futuro. Pero como iglesia, pensando como iglesia, ¿cuánto Dios nos va a pagar por todo este trabajo que estamos haciendo? Porque es su obra, es su iglesia. ¿Cuánto paga el Señor? Lo que sí sabemos es que Dios no es deudor de nada. Y en 1 Corintios capítulo 15, quiero terminar con este versículo, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, yo quiero animarlos en eso, a pensar, como he dicho con este hermano que murió, me hizo pensar a mí, ¿estás usando tu tiempo, tu vida, tus recursos para el Señor? Por ejemplo, si quieres un auto, yo no lo diga por mí, pero yo recién me puse a pensar, muchos queremos auto, casa, ¿qué más queremos, hermanos? Dinero, obviamente, pero la pregunta de todas estas cosas y son tal vez legítimas algunas cosas, ¿cómo usamos esas cosas? Por ejemplo, alguno quiere tener un auto, o alguno tiene un auto, pero ¿recuerdas cuándo fue la última vez que ayudaste a un hermano de la iglesia para decir ayudar? O alguno tiene una casa grande, quiere una casa más grande del lugarcito donde vivo. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tus puertas para decir esta noche te puedes quedar acá? La idea es que Dios nos pueda bendecir con estas cosas y estas cosas poderlas usar para la iglesia, para la iglesia. Entonces es un ánimo para todos usar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos para servirle al Señor. Estoy casi seguro vamos a estar hasta cuando un día nos toque estar en un velorio acá en la iglesia. Y ahí estas cosas van a caer fuerte por su propio peso para decir cómo estamos aprovechando el tiempo que Dios nos está dando para servir y para usar lo que Él nos ha dado en esta iglesia local. Entonces, ese es mi ánimo, eso es lo que dice este compromiso, pero como he dicho, si no lo hemos estado haciendo, creo que es un buen tiempo para cobrar ánimo, para hacerlo y saber que Dios también tiene el interés de ayudarnos. Voy a terminar orando esta parte. Después de esto tenemos el tiempo de preguntas y respuestas y esperamos que ustedes también puedan tener ese tipo de preguntas. Si no, también como liderazgo nosotros queremos preguntarles algunas cosas a ustedes como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por las meditaciones de Edward. Gracias por la meditación de Sergio. Gracias, Señor, por el ánimo también que ahora nos das. Ayúdanos, Señor, a ser usados por ti. Hemos escuchado de que tú quieres que cumplamos nuestros compromisos, pero también quieres ayudarnos a hacerlo. Hemos estado no dándote todo nuestro tiempo, o no necesariamente todo, pero es como que las obras, Señor, muchas veces, nuestras energías, lo que nos quedaba, no hemos preparado y nos separamos. La iglesia muchas veces no está cobrando, no está tomando un lugar que le corresponde. Ayúdanos, Señor, a eso, a amar a los hermanos, a visitarlos más, todas las cosas que hemos estado hablando, a repetir, a repasar el pacto de membresía, a ver esos versos que tenemos ahí en las paredes para decir que queremos hacer eso, queremos estimularnos unos a otros y queremos también gastar de lo nuestro, queremos gastarnos nosotros. Y gracias por los hermanos que lo están haciendo cada vez mejor y que nos desafían y que nos animan a imitarlos, a hacerlo así, Señor. Gracias. Te pido también por todos los que a veces en silencio ponen el dinero o ponen el tiempo, que tú les bendigas. Y como dice acá, que su trabajo no es en vano, Señor, que tú les remuneres también, Señor. Te pido también por la parte económica, por la iglesia, que seamos una iglesia generosa, una iglesia, Señor, que tome en cuenta la obra de poder ir a otros, predicar, y de manera especial también te pido por Diego y lo que podemos tal vez recaudar como iglesia para poder mandarle y ayudarle, Señor. Gracias por este tiempo, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.